Si os parece, vamos empezando. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí en un Consejo Ciudadano Estatal que ha sido convocado con premura, con el objeto de analizar como máximo órgano de dirección entre asambleas ciudadanas la situación que está viviendo Cataluña y que está viviendo España en estos momentos y que no tiene precedentes. Apuntaré una serie de elementos, pero lo haré con brevedad porque creo que a mí y a nosotros más o menos nos tenéis escuchados y tengo mucho interés en escuchar todas vuestras opiniones y vuestros diagnósticos de lo que está pasando, de lo que puede ocurrir y de cómo tenemos que actuar y seguir actuando. Creo que no miento si digo que asistimos a la mayor crisis de nuestro sistema político en los últimos 40 años, desde la muerte del dictador. Podríamos decir que la crisis que estamos viviendo en estos momentos arranca en el momento en el que empieza a saltar por los aires lo que podríamos llamar la constitución territorial de nuestro país, que comienza con una actividad del Partido Popular dirigida a conseguir que sus magistrados afines en el Tribunal Constitucional tumbaran un estatut de Cataluña que había sido votado en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de Cataluña y avalado por el voto de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Desde entonces vivimos una situación que parece que está llegando a un momento límite. Y esto se da en un contexto político para nuestra patria muy diferente del que había hace 10 años, porque desde ese tiempo hasta entonces se produjo el 15M y se ha producido un cambio sin precedentes en el sistema de partidos, en el que el sistema del turno, o lo que muchos llamaban bipartidismo, saltó por los aires también, y hoy tenemos una España post-15M en el que el bipartidismo pasó a la historia. El tercer elemento de contexto que se podría añadir para entender la dimensión de esta crisis, al elemento de la crisis de la Constitución territorial, al cambio del sistema de partidos en España que empieza a ser evidente a partir de las elecciones de diciembre del año 2015, habría que añadir que seguramente la Unión Europea no está en su momento político más estable y seguramente las elecciones en Alemania han demostrado que europeizarse es básicamente asumir una situación de crisis de régimen, que ahora vemos también incluso en el Estado hegemónico de la Unión Europea, con el cuestionamiento de su forma de gobierno en forma de gran coalición o de bipartidismo. Es decir, el contexto europeo es enormemente difícil, el contexto en lo que se refiere a la Constitución territorial está roto, el Estado autonómico está agotado como fórmula política constitucional en términos materiales viable en España y, en tercer lugar, este ya no es el país del bipartidismo, el sistema de partidos ha cambiado en España y el 15M inauguró una época con nuevos elementos, entre los cuales destaca nuestra existencia como organización política que representa a muchos millones de ciudadanos. Creo que en las últimas semanas, en los últimos días e incluso en las últimas horas, de alguna manera emergen dos polos o dos estilos para afrontar la situación política actual que están chocando de una manera preocupante, un bloque partidario de la mano dura y de evitar soluciones políticas a conflictos políticos, un bloque que podríamos decir que de alguna manera está apostando no ya solo por la vía del artículo 155 de la Constitución, que implicaría de facto la suspensión de la autonomía catalana, sino que incluso no está descartando vías más radicales como el 116 y lo que implicaría un reconocimiento jurídico abierto de que efectivamente vamos hacia el estado de excepción. En ese sentido, el discurso del jefe del Estado de la otra noche fue nefasto. Si había alguien que podía esperar que el jefe del Estado aprovechara una oportunidad histórica para tratar de ejercer un rol de cierta neutralidad, un rol de mediador, un rol de llamamiento al diálogo, un rol que hubiera podido
apelar simultáneamente a diferentes comunidades de ciudadanos que habitan en nuestro país, con alguna palabra de solidaridad hacia los heridos, con alguna palabra emplazando a la convivencia, al diálogo y a la solución política, lo que vimos fue un monarca alineado al 100% con el partido político más corrupto de España y de Europa. Y esto no es una cuestión menor, y ya hay precedentes en este tipo de comportamientos borbónicos que después son sancionados por la historia. Creo que se equivocó y creo que, a pesar de que el actual jefe del Estado cuenta con características pues mucho mejores, tampoco es muy difícil, que el anterior jefe del Estado, creo que el error del otro día fue mayúsculo, apostando directamente por la vía de la represión, que puede ser un desastre para Cataluña, pero que puede ser un desastre también para el conjunto de España. Frente a eso, creo que se está construyendo un bloque del diálogo que no solamente es mayoritario en Cataluña, sino que es mayoritario en España, que apuesta no solamente por las soluciones democráticas en genérico. Nosotros no hemos sido nunca una organización política que apele genéricamente, ambiguamente al diálogo. Hemos puesto siempre soluciones encima de la mesa. Hemos apostado siempre por la solución del referéndum pactado a través de la legalidad española existente. Hemos dicho que la Constitución española puede servir de marco para que haya una consulta en Cataluña. Hemos dicho que la ley orgánica que regula las diferentes modalidades del referéndum podría ser un marco legal para que ese referéndum, para que esa consulta se llevara a cabo. Y en estos días no solamente estamos apelando genéricamente al diálogo, sino que hemos propuesto una mediación, y tampoco en genérico. Hemos mantenido conversaciones directamente con el Gobierno español y con el Govern de la Generalitat para plantear algo muy sensato, que se sienten en una mesa en la que seguramente no hay condiciones en el día de hoy para hablar de política, pero al menos es evidente que sí hay condiciones para que hablen de una mediación que pudiera ser aceptable por las dos partes, que se pusieran de acuerdo en una persona o en un grupo de personas que fueran reconocidas por ambas partes para iniciar unas conversaciones que son imprescindibles. Creo que este bloque es el bloque mayoritario en nuestro país, y no es casual que, a pesar de la insoportable presión política y mediática que estamos viviendo, haya figuras de amplísimo prestigio que estén dando un paso adelante llamando al diálogo. Ya no hablamos de Gerard Piqué, estamos hablando de jugadores de fútbol como Iniesta, de jugadores de baloncesto como los hermanos Gasol, que normalmente no intervienen en cuestiones de política, que están diciendo pónganse ustedes a dialogar. Y yo creo que ese espíritu del diálogo, de la convivencia y de la mediación, y en ese sentido me siento orgulloso de encabezar la organización política que ha propuesto de manera más clara y de manera menos sectaria una mediación, asumiendo que si hay que hablar con la Iglesia Católica, pues hablamos con la Iglesia Católica y con quien sea necesario para que esa mediación se produzca, pues hayamos cumplido con nuestra obligación, asumiendo que los temas en política no los elige uno, los temas son los que vienen y hay que afrontarlos. Ahora bien, a partir de aquí, creo que hay algo que debemos decir con toda claridad. Una declaración unilateral de independencia, una declaración de independencia sería probablemente la peor decisión que podría tomar el Govern de la Generalitat, porque eso facilitaría todo el marco de argumentarios que permitiría al Gobierno español aplicar o el 155 o directamente el 116. Y esto ya no es una cuestión de palabras, esto implicaría el control efectivo de los Mossos d'Esquadra por parte del Gobierno español, el control efectivo de todos los dispositivos administrativos de la Generalitat, el control de TV3, porque nadie puede pensar que la televisión pública catalana, después de la aplicación del 155, iba a seguir siendo lo que es, y implicaría llevar al conjunto de nuestro país a una situación de excepcionalidad y abriría o terminaría de abrir, porque ya está abierto, un escenario en el que en nuestro país los dirigentes de fuerzas políticas con muchos votos en Cataluña pueden terminar en la cárcel. Y eso no es un drama solamente para Cataluña, eso es un drama para España, y eso contribuiría a dinamitar todavía más puentes y a dinamitar carriles de diálogo que en estos momentos son imprescindibles. ¿Qué es lo que a partir de aquí queda por hacer? Creo que nosotros tenemos que seguir insistiendo en trabajar en dos direcciones.
Mientras no haya declaración de independencia, mientras no haya aplicación efectiva del 155, hay tiempo y nosotros tenemos que seguir descolgando el teléfono y hablar con cuantos actores sea necesario para buscar una fórmula que pueda evitar que por un lado se declare la independencia y que por otro lado haya una intervención autoritaria por parte del Gobierno español. Entre otras cosas, porque ninguna de las dos acciones partiría de una legitimación democrática. Nosotros somos los que decimos que el futuro de Cataluña y la relación jurídica de Cataluña con el resto del Estado la deberán decidir solamente los catalanes y las catalanas. Pero eso no se puede hacer a través de ningún atajo, por legítimo que sea, por legítima que haya sido la movilización democrática que se produjo el día 1, en la que nosotros participamos y nos jugamos la cara en el conjunto del Estado diciendo que el ejercicio de los derechos civiles por parte de la ciudadanía catalana se tenía que respetar, pero la decisión sobre la relación jurídica de Cataluña tiene que darse en condiciones de garantía y con una eficacia jurídica que permita que efectivamente el derecho a decidir sea una realidad. A partir de ahí creo que tenemos que seguir trabajando en la mediación y creo que tenemos que seguir interpelando al Partido Socialista. Yo imagino que aquí todo el mundo tiene un sentimiento de enorme decepción, un sentimiento, digamos, que hace que todo el mundo piense que con el Partido Socialista ha vuelto a ocurrir lo de siempre. Una cosa es lo que dicen en campaña, otra cosa es lo que hacen. Una cosa es lo que prometen en las primarias, España es plurinacional, vamos a apostar por el diálogo, pero después en la práctica hacen otra cosa. Creo que tenemos que ser enormemente responsables y enormemente generosos para seguir pidiendo al Partido Socialista que haga caso a sus bases, que sea coherente con el discurso que permitió que en las primarias de ese partido hubiera una derrota de las fuerzas más conservadoras y más restauradoras y que logremos llevarle al campo democrático y al campo de las soluciones efectivas y al campo de la mediación, porque es un actor necesario para desbloquear la situación en España y para desbloquear seguramente también la situación en Cataluña. Creo que tenemos que seguir apelando a esta fuerza política a que construya con nosotros una alternativa al Partido Popular para afrontar muchas cosas y una de ellas una solución democrática a la cuestión territorial. En ese sentido, creo que a nadie se le escapa que los últimos movimientos políticos irresponsables han ido en la dirección de cerrarle esa puerta al Partido Socialista. El mensaje del monarca no era un mensaje dirigido a todos los españoles y mucho menos a los catalanes, era un mensaje dirigido al Partido Socialista en la misma línea que la vieja guardia de ese partido no deja de proponer barbaridades. Cada vez que aparece un miembro de la vieja guardia que se dejan entrevistar encantados en los medios de comunicación, el que no propone un gobierno con el PP propone el encarcelamiento inmediato del presidente de la Generalitat, como ha dicho el señor Pepe Bono, o la aplicación del artículo 155, sino del 116, como dijo el señor Alfonso Guerra. En ese sentido, creo que tenemos que mantener la cabeza fría, asumir que nosotros somos la formación política de la propuesta, del diálogo, de la solución y que vamos a seguir teniendo la mano tendida para que el Partido Socialista dé el paso que no se ha atrevido todavía a dar al campo de la democracia, de la solución política, del diálogo y de la convivencia. Por mi parte, nada más. Tenemos un Consejo Ciudadano Estatal muy importante. Estoy convencido que como formación política vamos a estar a la altura de los desafíos de nuestra patria. Somos la formación que tiene probablemente la única propuesta que puede asegurar que España siga siendo un proyecto colectivo y eso implica asumir que España es plurinacional y que solamente una organización territorial que asuma el carácter plurinacional de nuestra patria puede construir una propuesta lo suficientemente atractiva para diferentes comunidades nacionales, para diferentes pueblos, para diferentes sectores que componen la realidad de España. España no canta al cara al sol, España no canta por ellos, España es un país tolerante, plural y plurinacional y creo que tenemos el reto histórico de defender una idea de país tolerante, abierta y moderna que seguramente es la única garantía de que el proyecto colectivo que llamamos España, como país de naciones, como país de países, sea viable y no se rompa. Muchísimas gracias.